Ok, entonces aquí tenemos esa parte de cómo utilizar los operadores. Vamos a ver cómo es la orden de las operaciones. Cuando en una expresión aparece más de un operador, el orden de evaluación depende de las reglas de procedencia. Para los operadores matemáticos, Python sigue las convenciones matemáticas, utilizando el acrónimo PMEDFR. Por ejemplo, la que tiene más prioridad en la hora de usar operaciones matemáticas son los paréntesis, que tienen nivel superior de procedencia y puede usarse para forzar a que una expresión sea evaluada en el orden que se quiera. Dado que las expresiones entre paréntesis son evaluadas primero, 2 por 3 al menos 1 es 4. ¿Por qué? Porque primero ejecuta esa sentencia, que sería 3 menos 1 nos daría 2, y 2 por 2 nos daría 4. En la siguiente sentencia, que es una elevada de potencia, me ejecuta primero las sentencias que hay aquí dentro de los paréntesis. Por ejemplo, aquí sería 1 más 1 sería 2, y aquí 5 menos 2 nos daría 3. Y al final evalúa esa expresión, que sería 2 elevado a la 3, que nos daría 8. También se puede usar paréntesis para hacer una expresión más sencilla de leer, incluso el resultado es el mismo, de la misma manera no tendría una variación. Por ejemplo, esto, minuto por 100 dividido entre 60. Que pues al final, si quito el paréntesis, pues haría lo mismo, 16, 100 entre 60. Bueno, no sería igual. Aquí sí tiene un poco de razón porque tiene que evaluar 60 entre minutos. Pero bueno, la siguiente en tener prioridad es la exponenciación, que tiene el nivel más alto después de paréntesis. Por ejemplo, al hacer esta expresión, yo tal vez quisiera hacer que este exponente sea 2 a la 2, pero lo que va a hacer primero va a ser esto. 2 exponencial a la 1, que sería 2 más 1, quedaría 3, y no 4. 3 por 1 elevado a la 3 me va a dar 3. ¿Por qué? Porque primero va a ser esa expresión que es 1 elevado a la 3, que sería 1, y luego multiplicaría 1 por 3. Lo siguiente, ¿sí? Sí. Lo siguiente sería la multiplicación y la división, que tienen la misma procedencia, que son superiores a la suma y la resta, que también tienen entre sí un nivel de procedencia. Entonces, después de la exponencial siguen multiplicaciones y divisiones, y finalmente sumas y restas. Por ejemplo, aquí tenemos esa expresión de 2 por 3 menos 1, donde primero va a ejecutar esa expresión, que es 2 por 3, nos daría 6, menos 1 daría 5, y no el valor de 4. Aquí de la misma manera, 6 más 4 entre 2, primero ejecuta esta expresión, que sería 4 entre 2, nos daría 2, y luego haría esa suma con 6, que daría 8 y no el valor de 5. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y finalmente, si los operadores con igual procedencia son evaluados de izquierda a derecha. Así que la expresión 5 menos 3 menos 1 va a dar 1. ¿Por qué? Hace la primera evaluación de 5 menos 3, nos daría 2. Menos 1 nos daría 1. ¿Por qué? Primero evalúa 5 menos 3 y después hace la resta de ese valor de 1. Nos restaría 1 al valor de 2, que nos daría. Aquí tiene otro operador que lo llama operador módulo, que trabaja con enteros y obtiene el resto de la operación consistente en dividir el primer operando por el segundo. En Python, el operador módulo es un signo de porcentaje. La sintaxis es la misma que se usa para los demás operadores. Entonces aquí tenemos el residuo de ese valor. Por ejemplo, aquí recordamos lo que te decía que si tú divides 5 entre 3, te va a dar el valor entero. Entonces esa doble signo, que sería 2. Pero, ¿cuál sería el residuo o lo que faltaría para llegar a tener el valor completo? Pues faltaría 1. Así que dividido, que 7 dividido por 3 es 2 y nos sobra un 1. Este operador resulta ser sorprendentemente útil. Por ejemplo, puedes comprobar si un número es divisible por otro
si X, bueno, es divisible entre 0, entonces X es divisible por Y. Perdón, si X es divisible entre Y es 0, entonces X es divisible por Y. Si no, no lo es. También se puede extraer el dígito más a la derecha de lo que compone un número. Por ejemplo, X, el signo de porcentaje por 10, obtiene el dígito más a la derecha de X en base a 10. De forma similar, X porcentaje de 100 obtiene los dos últimos dígitos. Y así se utiliza aparte. Ahora vamos a entrar un poco en la de cadenas. ¿Qué operaciones se pueden hacer en cadenas? Nada más podemos hacer operaciones con números. El operador suma funciona también con las cadenas o caracteres, pero no realiza la suma en el sentido matemático. En vez de eso, realiza una concatenación, que quiere decir que une ambas cadenas, enlazando la parte final de la primera con el principio de la segunda. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Esos dos ejemplos sencillos. Tenemos en uno que escribe que primero le asigna el valor de 10, al segundo le asigna el valor de 15, y finalmente le pide que imprima la suma de primero más, Más segundos. aquí está. Vemos que aquí en print puedo hacerlo directamente la suma sin asignar otra variable que haga esta suma. Pero ¿qué pasa si yo a primero le asigno el carácter pero con valor 100? Me faltó el igual. Y a segundo le digo que sea el valor de 200. Pero en carácter, recuerda que cualquier cosa que esté entre las comillas se toma como carácter. Le digo que haga la expresión print de primero más segundo. Yo obtengo esto. 1, 0, 0, 2, 0, Sure. 0. ¿Por qué hizo esto y no la suma? Porque lo que vamos a decir hace la concatenación. Carácter. Une las dos caracteres. El principio del primero, el final del primero con el principio del segundo. Y este dato no es un número, sigue siendo un carácter. Igual, el operador multiplicación también trabaja con cadenas, multiplicando el contenido de una cadena. Por ejemplo, si ya hacemos esto, de primero le asigno el valor de 3, a segundo le doy el valor de 3, pero entero, y al final le pido que me imprima el valor de primero por segundo. Vamos a hacerlo rápidamente. Tengo primero, asigno el valor de test, dejo un espacio, a segundo, le asigno el valor de 3, y le pido que imprima primero por segundo. Y aquí está. Repite 3 veces el carácter que asigné. Entonces aquí también puedo interactuar con números, pero no los va a multiplicar de la forma matemática, sino simplemente va a repetir un texto. ¿Ok? Sí. Muy bien. Vamos a la siguiente parte, que es cómo pedir información al usuario. A veces va a ser necesario que el usuario nos proporcione el valor para una variable a través del teclado. Python proporciona una función interna llamada input que recibe la entrada desde el teclado. Cuando se llama a esa función, el programa se detiene y espera a que el usuario escriba algo. Cuando este usuario pulsa Enter o Return, el programa continúa y input devuelve como una cadena aquello que el usuario escribió.
Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Con entrada, vamos a ponerle que entrada, va a ser igual a input, y cierro comillas. Cierro paréntesis. Aquí, como vemos, no aparecen estos simbolitos, sino estoy esperando que escribamos algo. Voy a escribir aquí el clásico, bueno, mundo, y le doy en. Al hacer esto, yo asigné este valor de hola mundo a la variable entrada. Aquí escribo el valor de print y escribo y pido que me imprima lo que tenga en entrada. ¿Y qué es lo que voy a tener en entrada? El valor de hola mundo. Mundo. Entonces aquí yo directamente, yo como usuario, acabo de asignarle el valor a la variable entrada. ¿Y cómo sé que lo hice? Bueno, porque ya la variable entrada, al momento que yo imprimí, me da este valor. ¿Ok? Sí. Sí, está fácil. Te digo, aquí no se ve tan complicado como en el ensamblador, que realmente ahí sí, yo sé que ahí sí es un mundo entenderle, pero bueno, vamos mejorando un poco con esto. Igual, antes de recibir cualquier dato desde el usuario, es buena idea escribir un mensaje explicándole qué debe de introducir. Se puede pasar una cadena a input que será mostrada al usuario antes de que el programa te detenga para escribir su entrada. Por ejemplo, vamos a escribir este pequeño ejemplo que tiene aquí. Entonces tengo aquí, voy a hacer una variable que se llama nombre, le digo que tenga el input, y aquí voy a escribirle un texto que va a llamar ¿cómo te llamas? Ahora, voy a colocarle un carácter especial, que es esta diagonal invertida con n. ¿Qué hace ese carácter especial? Me va a brincar un renglón. Como vemos, aquí me puso cómo te llamas, pero brincó el renglón. Aquí le voy a escribir mi nombre, como Ángel Flores. Finalmente le digo que imprima lo que yo ya tengo en input, perdón, en la variable entrada. Variable nombre. Print nombre. ¿Las comillas no faltan? No. Ah, ok, ya. Aquí lo que yo Sí, asigné es fue, cierto. o sea, ese texto Sí. solamente va a aparecer cuando yo haga la pregunta. Lo que yo meta es lo que se va a quedar. Todo lo que quedó como texto de aquí arriba, solamente lo utilizó una sola vez. Ni siquiera lo guarda al final de la variable. Perdón. Y llegamos, y sería esto. La secuencia, como dice, la secuencia de la diagonal invertida con n, al final del mensaje presenta una nueva línea, que es un carácter especial que provoca un salto de línea. Por eso la entrada del usuario aparece debajo de nuestro mensaje. Si esperas que el usuario escriba un entero, puedes intentar convertir el valor de retorno a entero usando la función int, entre paréntesis, 2 puntos. Por ejemplo, aquí vamos a escribir esta línea, es el texto que está aquí. Voy a escribir el texto, que es prompt, hasta el asigno, el texto que es, cuál es la velocidad de la golondrina. Esa variable prompt la voy a guardar en una variable nueva que se llama velocidad. Le digo que aquí sea input.
esta variable que es from. Al hacer esto, doy enter y me marca la pregunta que acabo de mencionar. Puede haber de la golondrina y espero un dato. Yo le voy a escribir, por ejemplo, 17. Yo puedo convertir este nuevo dato de velocidad a un entero utilizando la función int, que quiero convertir la variable velocidad. Lo escribí mal, no lo escribí velocidad, lo escribí velocidad. Pero bueno, tengo que cambiar aquí entonces. Si lo escribí, error de dedo. Y ahora sí. Y yo puedo hacer sumas con ese dato. Por ejemplo, int, velocidad, que fue lo que escribí mal. Y le sumo el valor de 5. Y veo que me hace esa suma. ¿Por qué? Porque este nuevo dato llamado velocidad es un entero. Y como tal entero puedo sumarlo con otro entero para que me dé un nuevo dato, un número entero. Valga la redundancia de decir enteros. ¿Ok? Ahora, pero si aquí aquí nos pone que si el usuario, por ejemplo, nos mete otro dato que no sea un entero, nos marcará un error. Por ejemplo, regresar aquí. Ahora, yo puedo regresar a buscar un dato utilizando las flechitas que tengo en mi teclado. Por ejemplo, aquí velocidad de input pro. Si yo escribo aquí un texto, por ejemplo, ¿a qué golondrina te refieres? Como veo, al momento no me marcó ningún error porque esa parte de qué golondrina te refieres es un carácter y como tal lo puedo guardar ahí. Pero si yo, por ejemplo, quiero convertir ese dato en un entero, pues me va a marcar ese error. ¿Por qué? Porque a qué golondrina te refieres no es un entero de base 10. ¿Ok? Entonces debemos tener mucho cuidado cuando queremos convertir algún número. Debemos de ver que no contenga ninguna letra o otro carácter especial que nos impida hacer esa transformación. ¿Ok? Igual para colocar... Ajá. No, no, sí, está bien. Ok, igual para colocar en un comentario se usa el asterisco de número o gato, como quieras llamar. Y todo lo que esté adelante del símbolo gato será un comentario. Como todo comentario en cualquier programa, o bueno, cualquier lenguaje de programación, no es tomado en cuenta. Simplemente es para saber o identificar qué es lo que estamos haciendo en esa parte. Es muy conveniente utilizar muchas veces comentarios para saber qué dato estoy obteniendo o qué estoy realmente haciendo con esos programas. Igual puedo tener un comentario arriba de la sentencia o al final de la sentencia. No hay ningún problema. Por ejemplo, aquí tiene dos ejemplos, que b es igual a x, y aquí donde yo asigno 5 a b, o que aquí lo mismo de b es igual a x, pero aquí especifico que velocidad es metros sobre segundo. Ahora, también nos comenta que para no utilizar muchos comentarios, pues puedo asignar directamente a esta variable b como la palabra velocidad, para tener un poco más claro qué es lo que estoy utilizando. Ahora bien, elección de nombres para variables mnemónicos. Aquí simplemente nos está dando un consejo de qué tipo de nombres podemos utilizar. Aquí nos pone tres ejemplos. Aquí en la primera parte nos asignamos a letras, los valores de 35.0, a B de 12.50, a C de A por C, y finalmente imprime el valor de C, que al final va a ser la multiplicación de esos dos números flotantes. Pero abajo tenemos exactamente lo mismo,
pero asignándole una forma más formal a qué se refiere cada una de esas variables. Aquí tenemos horas, tarifa, salario que va a ser igual a horas por tarifa y finalmente imprime el salario. Y abajo tenemos exactamente lo mismo, pero con unos nombres muy extraños. Al primero de 35.0 le asigna el nombre de X1, Q3, Z9A, HD, pero aún así con ese nombre, si lo vemos bien, pues no está cometiendo ningún error para nombrarlo. De hecho, no empieza con número, no tiene ningún carácter especial y por lo tanto es válido. ¿Qué es lo que nos quiere decir con este ejemplo? Que para Python no le importa qué nombre sea, para él esos tres hacen exactamente lo mismo. ¿A quién le va a importar qué nombre sea? Al usuario que esté utilizando el programa. Por lo tanto, hay que tener cuidado en ese tipo de nombramientos. Hay que poner nombres que sean cercanos, o hablen de lo que estamos buscando, para no tener problemas a la hora de utilizar ese tipo de cosas. Ahora, en ese punto, el error de sintaxis es más probable que cometamos sea perdón, perdón, de interpretar, utilizar nombres de variables no válidos como class y jail, que son palabras clave, o esas palabras que contienen caracteres no válidos. Si pones un espacio entre una variable, Python cree que se trata de dos operadores sin ningún operador. Por ejemplo, aquí, batName igual a 5, lo toma como error porque existe este espacio. Igual mont, ese espacio, igual a 90, tiene el mismo error. La mayoría de los errores de sintaxis, los mensajes de error no ayudan mucho. Los mensajes más comunes son sintaxis de error, inválido, bueno, sintaxis inválido y error de sintaxis. Ninguno de los cuales resulta realmente informativo. El runtime error, error tipo de ejecución, que es más probable que se obtenga en un uso antes de definir, ¿qué significa que estás intentando usar una variable que ya le hayas asignado un valor? Eso puede ocurrir si escribes mal el nombre de la variable. Por ejemplo, aquí, principal va a ser igual a 3.68. Aquí le ponemos interres igual a principal por rate, pero este principal pues nunca fue asignado. Por lo tanto, nos va a marcar ese error. Los nombres de las variables son sensibles a mayúsculas, así que látex, pues aquí, no es lo mismo que látex en minúscula, todo. Y en ese punto, la causa más probable de un error semántico es el orden de las operaciones. Por ejemplo, para evaluar 1 sobre 2pi, puedes sentirte tentado a escribir esto. 1 sobre 2 por pi. Pero sabemos que al hacer esto, pues lo primero que va a hacer es esta sentencia y luego multiplicar por esto. ¿Por qué? Porque la división y la multiplicación tienen el mismo rango. Ok, hasta este punto, ¿alguna duda, comentario, pregunta? Ok. Muy bien, ¿Me escucha? vamos a dejar hasta ¿Sí me aquí. escucha? ¿Mandé? No, que sí me escuchaba. Sí, me dijiste que ninguna, Ah, creo. ok, ok. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Se van a quedar, voy a dejar de tarea esos ejercicios. Bueno, el 2 no, el 3, lo que es el 3 y el 5 para que los puedas hacer. Ok. Tienes, bueno, tú, tus compañeros, y alguien ve el video, es interesado, yo también eso lo voy a subir para que lo pueda volver a ver en caso de que sea requerido. El texto igual lo voy a subir en la plataforma para que lo tengan y lo estén viendo en el momento de utilizar sus operaciones. Si no tienes ninguna otra pregunta, otra duda, vamos a dejar aquí la clase y nos veríamos la próxima semana.
Chale, Inge, nos vemos. Buen día. Igualmente que pases una excelente tarde.